Muy buenos días y gracias por sintonizar nuestro programa radial. Les saluda nuestro programa radial. Les saluda el pastor José Reyes de la Iglesia Bíblica. Continuaremos el estudio en el libro de los Romanos. El viernes pasado nos quedamos en el capítulo 3, versículo 28, que dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y el que justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego pues, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es de gran importancia saber a cuál ley los cristianos tenemos obligación moral siendo justificados por fe. Pablo nos dice que luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿A qué ley se refiere Pablo? ¿A qué ley estamos nosotros? Tenemos obligación moral. Por supuesto que es a la ley moral solamente. Que la vemos resumida esta ley moral en la que nosotros le llamamos los 10 mandamientos. Y se encuentra en el libro de Éxodos capítulo 20. Y leemos así, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Me dirá usted que nosotros podemos hacer todo esto? ¿Podremos tener imágenes los cristianos? ¿Podemos tener otros dioses ajenos delante de Dios? Pues a esta ley moral es que estamos sujetos. Dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. También no tenemos la libertad ni debemos de tomar el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hay un día en el que tiene que descansar. Hay un día en que tiene que reposar. Tanto el cuerpo como el alma y el espíritu necesitan descanso. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. Estamos exentos nosotros, tenemos que honrar a nuestros padres. Nos habla el Nuevo Testamento, nos habla el Señor que hay que honrar a nuestros padres. Por supuesto que sí. De esta ley es que habla Pablo, que realmente no desechamos la ley, sino que la confirmamos, que la ley es buena, santa y justa. Dice: no matarás. Entonces, si no estamos sujetos a esta ley, tendremos la libertad de matar, de quitarle la vida a alguien. No. Dice: no cometerás adulterio. O sea que podemos entonces, o no podemos. Sí, podemos. La cuestión es que no debemos. Si realmente somos cristianos, si realmente hemos sido salvos por la fe, realmente esto no debería de existirse ni ser mencionado entre la comunidad cristiana. Dice: no hurtarás, o sea, no robar. Realmente nosotros estamos sujetos moralmente, en la obligación, ¿verdad?, de no desposeer a las personas de sus propiedades, sea lo que sea. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. O sea, lo que usted no vio, lo que usted no escuchó, no tiene que repetirlo. Eso es falso testimonio. ¿Verdad? Fulana, sutana me contó. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás, y esto está de moda, ¿cierto? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. A esta ley es que se refiere Pablo que nosotros estamos. A esta ley es que nosotros los cristianos no desechamos, sino que confirmamos que la ley es buena, santa y justa. Dice en Deuteronomio, dice: entonces la congregación confirmará la ley. Eso es lo que dice, ¿verdad? Que el pueblo tenía que confirmar la ley de su Dios. Entonces Pablo dice, hay que confirmar de que la ley de Dios es
justa, santa y buena, ¿verdad? Algo muy importante de que se tenía que hacer, que tenía que tener cada rey de Israel. Y tenía que tener una copia de esta ley. Dice Deuteronomio 17 y 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, cada reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. El rey y todo el pueblo debería estar sujeto a esta ley moral. El cristiano todavía. Entonces, ¿a cuál ley no estamos sujetos? Por supuesto que a la ley sacrificial. La ley sacrificial realmente fue abolida cuando vino el sacrificio supremo, el sacrificio suficiente, Jesucristo. A esa ley no estamos nosotros, los cristianos, sujetos. No podemos sacrificar. El sacrificio ya fue hecho hace casi 2000 años. Ahora, ¿cuál otra ley existía? ¿Cuál otra ley le había dado al pueblo de Israel Dios? La ley civil. La ley civil era por la que se regía el pueblo de Israel. Se regía, ¿verdad?, la venta y la compra de terrenos. Y muy interesante cuando hablamos, ¿verdad?, la compra de tierra. La tierra no se podía vender como se vende hoy, para siempre. La tierra en Israel se vendía por un tiempo y luego volvía a sus dueños originales o a sus sobrevivientes. ¡Qué preciosidad!, ¿verdad? Para que nadie perdiera su posesión, la herencia que había dado Dios. También había leyes civiles por ejemplo, de un muchacho que era haragán, llamémosle así, no quería hacer nada, era glotón, o sea, una persona que era mantenida, que no hacía ninguna cosa, ningún provecho. Dice que los padres lo traían ante los ancianos y estos ejecutaban a este muchacho, lo apedreaban, ¿verdad? Para que no fuera mal ejemplo. Entonces, esa es una ley civil. Lo de los terrenos, de las tierras, también es una ley civil, que es por lo cual se iba a regir, ¿verdad? Cuando alguien robaba, cuando alguien mataba, ¿verdad?, le era quitada su vida. Esa es una ley civil a la que el pueblo de Israel estaba sujeto. El pueblo de Israel era una teocracia. Teocracia quiere decir que es la cabeza de este gobierno es Dios y es regida por estas leyes civiles. Los Estados Unidos, nosotros tenemos un gobierno federal y también estatales. Entonces, a esta ley civil nosotros no estamos sujetos. Nosotros no vamos a tener un hijo que sea, por muy haragán que sea, por muy mantenido que sea, no lo vamos a traer, ¿verdad?, a decirle a la corte y dígale, ¿verdad?, hey, condene a muerte porque es de esta manera. Nosotros no estamos sujetos a la ley civil que Dios dio específicamente al pueblo de Israel. Tampoco estamos sujetos a la ley ritual. La ley ritual era a todo aquello que hacía la gente. Por ejemplo, se hacían baños, ¿verdad?, para venir a limpiarse. Si alguien tocaba, ¿verdad?, un muerto, quedaba inmundo, entonces tenía que hacer algo para limpiarse de esta inmundicia. Lo mismo también cuando una mujer daba a luz un niño, ¿verdad?, quedaba inmunda, no podía ir a la casa de Dios, al templo. Entonces esta mujer tenía que venir después de tantos días y purificarse, traer una ofrenda para la purificación. Eso no lo tenemos que hacer, no estamos sujetos los cristianos a todo eso. Pero sí, a la ley que estamos sujetos es a la ley moral, a esos 10 mandamientos, a esa ley que dice no robarás, no tendrás otros dioses delante de mí. A esa ley sí estamos obligados, tenemos obligación, todos. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos, la ley. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Quería que quedara claro eso de la ley, porque hay gente que dice, bueno, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es cierto. Pero sí estamos bajo la ley moral. Ningún cristiano
debería estar en fornicación. Ningún cristiano debe estar en adulterio. Todos los cristianos deberíamos de honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Todos los cristianos no deberíamos de robar ni decir falso testimonio de otra persona. No deberíamos de codiciar las demás cosas que tiene el vecino. Si nosotros nos sujetamos a estas leyes morales que Dios nos dio, entonces vamos a ser aquellas personas que Dios creó para ser. Nuestra fe va a aumentar, nuestro crecimiento espiritual crecerá y seremos, pues, como dice, ¿verdad? El justo por la fe vivirá. Dios le bendiga. Nos veremos en el mismo radio y en el mismo día y a la misma hora. Bendiciones.